Cuando un pequeño cachorro de lince, que apenas se mantenía en pie por el frío, apareció junto a la ventana de una casa solitaria, nadie imaginó que su destino se entrelazaría con el de un humano. Parecía que el hombre y el lince eran de mundos opuestos, pero ese encuentro los unió para siempre con un lazo invisible. Luego ocurrió algo tan extraordinario que incluso dejó atónito al curtido Javier. Lee hasta el final para descubrir cómo se desarrolló esta asombrosa historia. Una gélida mañana de invierno en el estado de Wyoming, durante el invierno más crudo de la historia de América, Javier García se despertó sobresaltado y miró el termómetro fuera de la ventana, menos 50 grados. El aire estaba tan helado que cada brizna de hierba y cada hoja se habían cubierto de una capa de hielo, como si hubieran quedado atrapadas en un instante eterno. Javier, nativo de Wyoming, estaba acostumbrado al frío, pero incluso él se estremeció ante aquella helada sin precedentes. Se sirvió una taza de café caliente y encendió el televisor para ver el pronóstico del tiempo, pero el aullido del viento afuera lo distrajo. Al acercarse a la gran ventana, notó que el viento era tan fuerte que levantaba capas enteras de nieve, formando columnas blancas que danzaban y se retorcían como fantasmas en un ballet tempestuoso. Pero eso no fue todo. Justo cuando la mañana ya parecía surrealista, Javier dejó caer la taza. El café caliente se derramó por el suelo, pero ni siquiera lo notó. A través del vidrio escarchado, vio una escena que jamás habría esperado, tan increíble que parecía un sueño. Un lince rojizo estaba agazapado junto a la ventana, su pelaje dorado y marrón cubierto de escarcha, su cuerpo esbelto temblando por el frío implacable. Y escuchad esto, no estaba solo. Detrás de él, apiñados en un pequeño montón, temblaban 3 cachorros diminutos de lince, su pelaje espolvoreado de nieve, casi indistinguible del blanco infinito que los rodeaba. Sus pequeños cuerpos se estremecían de frío, y sus débiles gemidos apenas se oían entre el rugido del viento. De repente, el más débil de los cachorros colapsó, su frágil cuerpo se movía débilmente, como si estuviera a punto de rendirse ante la cruel naturaleza. Pero la historia se vuelve aún más sorprendente. La madre lince, como si percibiera que el tiempo se agotaba, tomó al cachorro más débil por el pescuezo y lo acercó a la ventana. Sus movimientos eran firmes pero llenos de suavidad, cada paso impregnado de la determinación de una madre. Presionó al pequeño contra el cristal, su aliento empañó la superficie, y luego levantó la mirada hacia Javier. En sus ojos se mezclaban desesperación y esperanza, una súplica silenciosa de ayuda. El viento aulló aún más fuerte, golpeando copos de nieve contra el vidrio con chasquidos agudos, intensificando la tensión del momento. Javier se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza. Nunca había visto algo así. El lince alzó una pata y comenzó a golpear rítmicamente el cristal, sus garras emitían un leve clic, como si intentara enviarle un mensaje, rogándole que entendiera. Javier dudó. Dejar entrar animales salvajes en su casa era lo último que se le habría ocurrido, pero al mirar al cachorro desplomado, supo que si no actuaba, no sobreviviría ni unos minutos más. Con pasos temblorosos, se acercó a la puerta, su mente llena de miedo e incertidumbre, y la entreabrió ligeramente. ¿Y qué creéis? El lince llevó al débil cachorro al umbral de inmediato, lo depositó con cuidado y retrocedió, como mostrando que no era una amenaza. Sus ojos, cargados de esperanza y desesperación, no se apartaban de Javier. No pudo negarse, recogió al diminuto cachorro, cuyo cuerpo estaba apenas más caliente que el hielo del exterior, y lo llevó dentro. La madre lince lo observó atentamente y luego dirigió su mirada a los 2 cachorros restantes, aún acurrucados en la nieve. Su mirada suplicante valía más que 1000 palabras. Abrió la puerta de par en par, invitándola con un gesto a atraer a los demás. No dudó ni un segundo, uno por uno, empujó a los cachorros hacia él, moviéndose con cautela y propósito. Cuando los 3 estuvieron dentro, Javier volvió a titubear. El lince permanecía en el umbral, con la nieve girando a su alrededor, esperando su permiso. Finalmente, asintió y se hizo a un lado. Entró con gracia pero con precaución, sacudiendo el hielo de su pelaje antes de adentrarse completamente en el calor del hogar. Y ahora lo más asombroso, no se comportaba como un animal salvaje en absoluto. Parecía entender que era un invitado. Se mantenía cerca de sus cachorros, rozaba los muebles con suavidad, como explorando el entorno. Javier reunió rápidamente mantas, apilándolas cerca de la chimenea para crear un nido cálido para la familia de linces. La madre empujó a los pequeños hacia el calor de inmediato, ajustando las mantas con sus patas y hocico para asegurar su comodidad. Pero eso no es todo. Se giró hacia Javier, y sus ojos ámbar brillaron con una gratitud casi humana, que le llegó directo al alma. Sintió un calor en el pecho, un vínculo que no podía ni explicar ni rechazar. La tormenta afuera no amainaba, el viento ululaba como una manada de lobos en cacería, pero dentro la atmósfera se suavizó, la casa se convirtió en un refugio contra el caos. Los cachorros, que hasta hace poco temblaban de debilidad, comenzaron a moverse. El más pequeño, pegado al fuego, emitió un gemido débil y lastimero, el primer sonido desde su llegada. Ese leve sonido llenó la habitación de esperanza. Javier sin respirar, viendo cómo la madre lince se inclinaba y lamía a cada cachorro, su lengua áspera los calentaba metódicamente,
devolviéndoles vida a sus pequeños cuerpos. Y lo sorprendente era que, a pesar de su naturaleza salvaje, los cachorros se comportaban con una calma asombrosa. Se apretaban contra su madre, sus ojos curiosos miraban a Javier de vez en cuando, pero sin rastro de miedo, como si confiaran en él por completo. El tiempo parecía alargarse. La luz de la chimenea se reflejaba en su pelaje, creando un resplandor dorado cálido que contrastaba fuertemente con la desolación helada del exterior. Cada movimiento del lince era calculado y tierno, sus instintos afinados para proteger y cuidar a sus crías. El cachorro más débil, ya más fuerte, emitió otro sonido, esta vez más seguro, acurrucándose más cerca de sus hermanos. Javier no podía apartar la vista, sintiendo que presenciaba algo primitivo y profundamente sagrado. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro nacía un acuerdo tácito y una conexión. El lince lo miró de nuevo, su mirada se detuvo, como queriendo expresar gratitud sin palabras. Javier, aún aferrando la taza vacía que había olvidado hace rato, sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía una criatura tan salvaje, feroz por naturaleza, mostrar tanta dulzura y comprensión? Ese pensamiento lo humilló y le hizo darse cuenta de lo extraordinario que era ese encuentro. Pasaron las horas, y Javier no podía despegarse de la escena. El lince, siempre alerta, vigilaba a los cachorros con un ojo y a él con el otro. Su comportamiento reflejaba confianza, pero también una protección inquebrantable. Y aún más sorprendente. En un momento, se levantó y caminó lentamente hacia la cocina. Se detuvo al borde de la mesa, girándose hacia Javier, con las orejas erguidas como pidiendo permiso. Javier, captando su súplica silenciosa, tomó un plato, puso un pedazo de pollo cocido y lo colocó en el suelo. Se acercó con cautela, olió la comida y luego la llevó a sus cachorros, repartiéndola entre ellos con el mismo cuidado que marcaba todas sus acciones. La tormenta afuera no cedía, la nieve se amontonaba contra las ventanas, el viento seguía aullando como una bestia incansable arañando la casa. Pero dentro, el calor de la chimenea y el extraño lazo entre hombre y animal creaban una atmósfera surrealista. La luz del fuego parecía hechizar la habitación, suavizando los bordes de la realidad. Javier comprendió que, al ayudar a la familia de linces, había asumido una responsabilidad mucho mayor de lo que esperaba. La fragilidad de la vida en la naturaleza se volvió palpable para él. No podía simplemente dejarlo salir de nuevo a la tormenta. Necesitaban tiempo para recuperarse, y él era su única esperanza. Durante las horas siguientes, el comportamiento del lince siguió asombrándolo. Se esforzaba por no dañar nada en la casa, incluso empujó una manta caída de vuelta al montón con su pata. Los cachorros, ganando fuerzas, comenzaron a explorar su entorno, pero no actuaban como animales salvajes típicos. Parecían entender los límites, se quedaban cerca de la chimenea, sin trepar ni arañar los muebles. Sus pequeñas patas golpeaban suavemente el suelo de madera, sus movimientos eran cautelosos pero curiosos, como si ellos también sintieran la santidad de ese refugio temporal. Javier no podía creer lo que veía. La inteligencia y la consciencia del lince eran algo nunca visto. Incluso se comunicaba con él a través del lenguaje corporal, inclinaba la cabeza o movía la cola para expresar sus necesidades. En un momento,